variedad de invitados están en Twitter Café. Hay un tema que tiene a todo el mundo atento, ¿ah? Un tema que tiene vínculo con la astronomía, este famoso asteroide 2024 IR4, que se dirige a la Tierra. Las informaciones, alguna de ellas por supuesto indica que hay 9 países en riesgo, según la NASA. Acudimos a los expertos para que nos expliquen este tema. Un experto que tiene historia también acá con el Twitter Café de Radio Valparaíso. Siempre nos ha colaborado con este y otros tantos temas. Profesor de física de la Universidad de Santa María, experto en astronomía. Vamos a hablar de este famoso asteroide. Isaías Rojas nos acompaña, profesor. Hola Isaías, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Tanto tiempo que no nos vemos? Tanto tiempo, Isaías, qué bueno que estamos comunicados y con este tema que es, por supuesto, tema central de los científicos del mundo. Están atentos ahí a lo que ocurre con este asteroide. Recuerdo que en algún momento habíamos conversado de esto cuando se iniciaba, se adelantaba un poco lo que podía ocurrir. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasa con este famoso asteroide en este momento? Contar un poco la historia de este hecho, vincularlo con otros también, Isaías. Sí, mira, la probabilidad de que nos impacte algún cuerpo de tamaño importante es 1. Es decir, el 100% de probabilidad de que en algún momento futuro nos impacte algún objeto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el pasado nos han impactado muchos objetos de diferentes tamaños. La diferencia es que los objetos de gran tamaño, que son los que podrían producir, por ejemplo, extinciones, como sería la extinción de los dinosaurios, son muy poco frecuentes. Ocurre, claro que sí, pero con mucha baja probabilidad, pero ocurre. Ahora, el problema es que hay objetos más pequeños que pueden producir destrucciones, bueno, depende de su tamaño, su energía, pero podrían destruir perfectamente una ciudad, por ejemplo. eh, pero también podrían caer en el océano cerca de la costa y producir maremotos y otros eh, olas catástrofes. O sea, hay varias formas en las cuales estos objetos pueden impactar, va a depender siempre de su tamaño, de su energía. No todos los objetos tienen posibilidad de impactar. Lo importante es que hay algunos de estos objetos que son pequeños asteroides que cruzan la órbita terrestre y entonces pudiera darse la mala coincidencia de que justo cuando estén atravesando la órbita terrestre esté pasando la Tierra por ahí. Entonces hay programas de búsqueda, de monitoreo de estos objetos, principalmente los más pequeños, porque los más grandes eh, es, están más o menos identificados, pero los más pequeños requieren observaciones, muchas observaciones, y se van descubriendo en la medida que se tienen más observaciones. Por ejemplo, en particular ese del que tú estás comentando, que es noticia en estas últimas semanas, fue descubierto el 27 de diciembre del 2024. O sea, fue descubierto hace muy poco y en el futuro también se van a descubrir otros nuevos, pero siempre y cuando estemos monitoreando estos fenómenos. Claro, oye, Isaías, y esto, de acuerdo a todas las evaluaciones, seguimientos que se hacen con equipos de última generación, eh, ¿podría ocurrir en qué momento? ¿Esto es permanente? ¿Es solo una, un hecho puntual? ¿Cuándo podría ocurrir algo? Ojalá que sea con el menor impacto posible en el planeta Tierra, Isaías. Bueno, las observaciones de estos objetos son dinámicas. Es decir, primero está el descubrir el objeto, saber que existe, saber que tiene una trayectoria, que tiene una posibilidad de colisión con la Tierra, pero que no necesariamente la va a tener, porque, como te decía, basta con que atraviese la órbita de la Tierra, si la Tierra va pasando justo en ese momento, entonces la colisión podría ocurrir. Ahora, la Tierra es un objeto bastante pequeño, estos objetos son más pequeños todavía, entonces a veces pasan rozando la Tierra. Incluso hay observaciones, grabaciones en los últimos 20, 30 años,
en los cuales se observan estos objetos que atraviesan la atmósfera, pero que no impactan en la superficie terrestre. Ahora, muchos de ellos también impactan en el agua, porque la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por océanos. Entonces, eventualmente pueden impactar, pero que nosotros ni siquiera nos enteremos de que esto ocurrió. El problema es cuando estos objetos no están siendo monitoreados, entonces no tenemos ninguna posibilidad de enterarnos hasta cuando no está produciendo el impacto. Que es más o menos estas grabaciones que uno ve cada cierto tiempo que aparecen, algunas más famosas que otras, en las cuales se ve el objeto trabajando en la atmósfera, pero son objetos muy pequeñitos. Mientras más grande el objeto, mayor es la posibilidad de daño que tiene si es que llegara a impactar la superficie terrestre. Oye, la primera fase es la detección. Una vez que tú detectas el objeto, te hacen los cálculos de trayectoria y ve que existe una posibilidad de colisión, que no diga por qué es mañana ni pasado en el próximo año, podrían ser perfectamente en 200 años más, en 500 años más, y de ahí a seguir monitorizando porque los cálculos de órbita, como te acababa de comentar hace un rato, son dinámicas, es decir, tú mientras más observaciones tienes, más precisa es la trayectoria que tú puedes calcular. Pero estos objetos tienen varias variables que hacen que sus órbitas o sus trayectorias no sean exactas de calcular en un tiempo infinito. Tú la puedes calcular con una buena precisión, tal vez una órbita, dos órbitas del objeto en torno al Sol, y tal vez ya en la órbita 4, 5, 10, 20, ya ese cálculo ya no es válido. Entonces hay que estar constantemente monitorizando y observando. Y en este caso en particular, este objeto tiene una probabilidad que se está constantemente recalculando. En la medida que mejoran las observaciones, se va mejorando también la precisión. Son en el 2% en este momento de probabilidad de que impacte la Tierra. Y eso es una probabilidad alta, a pesar de que significa que, por ejemplo, de 100 trayectorias que se pueden calcular de estos objetos, dos de ellas finalizan impactando la Tierra. Eso significa el 2%. 2%, claro que sí, cifra significativa de acuerdo a lo que tú planteas. Estamos conversando con Isaías Rojas, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santa María, experto en los temas de astronomía, sobre este asteroide que tiene este porcentaje de probabilidades de impactar en el planeta Tierra. Pablo, sí, adelante. Sí, hola Isaías, gusto saludarte. Y este es un tema que uno dice, mucha gente con la prensa se ha estado informando, ¿y cuándo va a impactar? No, tal como dices tú, esto no es que sea mañana o nos vamos a despertar con Claro. una explosión del asteroide, sino que esto ya se encontró, como dices tú, a fines de diciembre, pero esto está proyectado para el 2032 aproximadamente. Claro, bueno, para esa fecha hay una probabilidad de infasco, pero como te decía, la Tierra es pequeña, para escala humana es muy, muy grande, pero en el contexto astronómico es pequeña, entonces el objeto puede incluso pasar rozando la Tierra. Y eso es una de las posibilidades que existe. De hecho, es la más probable que pase muy cerca de la Tierra, pero que no le impacte. Porque eso significa que sea el 2% de probabilidad, significa, como les comentaba, de 100 trayectorias calculables en la actualidad, porque hay variables que no son exactas. Entonces, en dos de estos escenarios termina impactando la Tierra, y este es un objeto que ni siquiera todavía se tiene bien medido cuál es su tamaño. Se estima que el diámetro que tiene está entre los 40 y 90 metros, aunque es más probable que esté en torno a los 40, 50 metros en su tamaño. Y 40, 50 metros, bueno, es como un poquito más pequeño que una piscina tal vez. Pero, por ejemplo, en Rusia, por ahí, si no recuerdo mal, el año 2013, luego puedo corroborar esa fecha, hubo un objeto de 20 metros de diámetro que eh, atravesó la atmósfera, está grabado, y produjo una destrucción importante, porque una vez que entran en la atmósfera producen estallidos, como por ejemplo cuando los aviones cantan o superan la rapidez del sonido, se produce un estampido que rompen vidrios, hay personas que terminan heridas. O sea, hay distintas formas en que estos objetos pueden afectar sin necesariamente incluso impactar la superficie de la Tierra. Oiga, a través de las redes sociales, oiga, el chiste dice que podría caer en Talca. Sí, bueno, la gente de Talca le gusta mucho el protagonismo, pero en este momento la franja de colisión no viene dentro de su trayectoria así bien.
Está así, hay el norte de Sudamérica, Colombia, podría ser impactado, y también África y algunas zonas de Asia, porque como les decía, estos cálculos son dinámicos, es decir, eh, la Tierra rota, el objeto se mueve y depende también cómo la radiación solar también empuja este objeto, porque no se mueve solamente por gravedad, también hay una pequeña componente muy pequeñita de la radiación solar que lo empuja o le mueve su trayectoria. Entonces esos cálculos se tienen que ir perfeccionando en la medida que se siga observando ese objeto. Oiga, Isaías, tú eres por supuesto un profesor de física, pero también un experto, estudioso, conocedor de la astronomía. Hemos hablado en más de alguna oportunidad de experiencias que has tenido tú con tus alumnos, con otros talleres también más abiertos. Estos temas indudablemente, Isaías, generan mucho interés de tanta gente por estos temas de la astronomía que me imagino ahí tú como conocedor, como divulgador de estos temas, tienes harto contacto con mucha gente, Isaías, partiendo por tus alumnos. Bueno, efectivamente, lo importante de estos temas primero es evitar el extremo alarmismo de esto, porque hay varias aristas que surgen cuando aparecen estos objetos, que este no es el primero, perdón, han habido otros en el pasado. De hecho, hay uno que se le nombró Apophis, que va a tener un acercamiento histórico el año 2029, va a pasar muy cerca de la Tierra, va a pasar extremadamente cerca de la Tierra, incluso más cerca que los satélites geoestacionarios, y va a ser visible a simple vista. Y cuando este objeto se descubrió, no, en estos momentos no recuerdo el año, que lo tengo por aquí anotado. Mm, Bueno, se descubrió el 2023. Cuando se descubren estos objetos, suelen haber estas noticias muy alarmistas, pero lo importante acá es primero confiar en la ciencia, en las personas de ciencia, que son normalmente las que ponen los paños fríos. No hay que ser alarmista, pero tampoco hay que menospreciar las posibilidades de que estos objetos impacten la Tierra, porque esto ha ocurrido en el pasado, y en el pasado incluso cercano. Por supuesto que uno puede remontar a la extinción de los dinosaurios, pero eso, como les decía, esos objetos son muy grandes. Un objeto como este puede destruir una ciudad completa. Entonces no es menor. Una ciudad moderna completa la puede destruir en lo absoluto si es que llegara a impactar, por supuesto, en una zona urbana. Entonces, lo primero es educar, lo otro es entender la importancia de la ciencia también, de la educación científica y de la ciencia, porque también cuando ocurren estos fenómenos empiezan a aparecer los gurús que son llevados a la tele, que no son personas que tienen formación científica y que empiezan a ver entre el tarot y una serie de otras ramificaciones, y por supuesto a recortar dinero porque ellos cobran por ir a los medios, a diferencia de los científicos, y generan un ambiente de alarmismo. Yo bastante que les recuerdo el año 2012, como se había dicho que iba a ser el fin del mundo, y cuántas horas de medios de prensa, de televisión, se ocuparon en esto, que era una absoluta farsa, y cuánto dinero ganaron estas personas eh, en función de esto. Entonces lo importante me parece que en esa etapa, lo primero es informar, lo otro es valorar la ciencia. O nos venimos saliendo hace poquito tiempo de una pandemia. Si la sociedad moderna no ha aprendido con eso la importancia de la ciencia, bueno, esta puede ser otra arista de por qué es importante que los países y la sociedad inviertan en investigación científica. Oye, Isaías, ante una situación como la que tú has mencionado de una posible destrucción de una ciudad, tal vez importante en población, en infraestructura, ¿existirían las posibilidades de resguardo ante un tema así de anuncio anticipado, de planificación, de una evacuación? ¿Eso podría establecerse, Isaías? Bueno, eventualmente, que no es el escenario actual, pero eventualmente sí, en un futuro cercano, algunos de estos objetos, que hay varios, no solamente ese que se acaba de descubrir, hay otros objetos que ya están con probabilidad de impacto, pero algunos, por ejemplo, para 300 años más. Si hubiera que evacuar una ciudad, bueno, hay que hacerlo, porque si ya se sabe que el objeto, el asteroide o la roca esta gigante va a impactar en un lugar específico y no hay un plan B de desviar este objeto, bueno, claro, lo que hay que hacer es justamente esto. Ahora,
Por ejemplo, en el desastre de Chernóbil del año 86 evacuaron toda una ciudad, Pripyat. Lo hicieron, claro, con cierto retardo, pero es algo que es posible de hacer. Ahora también tenemos la tecnología y se han hecho pruebas para desviar objetos como estos. Lo ideal en este caso, si ya hay una certeza altísima de que este objeto va a impactar, es poder alcanzarlo en el espacio y lanzarle un pequeño objeto que le impacte y con ese pequeño impacto sea suficiente para que, como le decía, la Tierra es pequeñita, entonces tenga una pequeña desviación y para que eso pase rajando la Tierra y no la impacte. O sea, eso ya se ha hecho. De hecho, hay una misión que volvió a la Tierra que fue Osiris-Rex, que volvió ya a la Tierra con muestra de un objeto. Hay otras misiones que han impactado a un asteroide de manera de cambiarle su trayectoria y por lo tanto se sabe que eso es algo posible. Y están involucradas las agencias espaciales como la europea, la NASA y otras internacionales, porque por cierto tampoco la NASA es la única agencia espacial que existe en el planeta. Claro que sí, Isaías, tema importantísimo el que estamos conversando contigo, hablando de este asteroide que tendría probabilidades de impactar a la Tierra, pero tal como tú lo has subrayado varias veces, este no es el único caso, hay casos históricos, algunos que han sido, por supuesto, registrados ya desde hace tiempo y que tienen, por ejemplo, el que podría impactar el año 2029, que tienen una proyección ahí bastante específica en la fecha que podría ocurrir un hecho de este tipo. De acuerdo a lo que tú estás describiendo, Isaías, hay muchas películas que en su momento, claro, se planteaban como ciencia ficción, oiga, pero que son absolutamente reales con lo que hipotéticamente podría ocurrir, Isaías. Hay una filmografía bastante nutrida sobre estos casos, ¿eh? Sí, claro, yo no sé si ahora en este momento, primero Bruce Willis estará disponible para este tipo de misiones, pero también en estas películas que son muy hollywoodenses siempre son los norteamericanos los que salvan al mundo. Claro. Y en la actualidad hay un plan de defensa planetaria que es internacional. Los chinos, de hecho, acaban de, hace, creo que unos estimamos 10 días, lanzar su propio programa de defensa planetaria. Entonces, bueno, quién sabe, quizás vamos a ser salvados no por los norteamericanos, como dicen las películas, pero sí por la colaboración internacional o sí, por ejemplo, por las nuevas potencias emergentes que están dispuestas a poner dinero. Nosotros somos un país pequeño, con recursos muy limitados. Podemos aportar desde nuestro pequeño grano de arena, por ejemplo, con nuestro cielo. De hecho, este objeto fue descubierto desde Chile, desde la región de Coquimbo, desde Río Gustavo, por un grupo de la Universidad de Hawái, porque también hay que decir que una parte importante de estos instrumentos que están en suelo chileno no son chilenos, son de otros países o de universidades extranjeras, y hay una inversión importante de Estados Unidos, de Europa, de Japón y de otros países, instalando infraestructura que es importante cuidarla y protegerla también, por ejemplo, no contaminando el cielo con contaminación lumínica, con las luces. Por ejemplo, este proyecto que se ha planteado de instalar cerca del Observatorio Paranal, donde se está construyendo en el Cerro Armazones un gran observatorio. Cuando los científicos ponen la alarma de esto, no solamente por sus intereses propios y personales de querer preservar sus propias investigaciones, sino porque de verdad estas investigaciones y otras tantas sí tienen consecuencias o tienen impacto directo en nuestro quehacer. Correcto, Isaías Rojas, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santa María. Oiga, profesor, las señas suyas, ¿cómo la gente puede interactuar contigo en las redes sociales? ¿Hay algún sitio web, profesor Isaías? Sí, bueno, tengo un sitio web, efectivamente, isaíasrojas.cl, y ahí hay una ventanita donde me pueden mandar un mensaje que me llega al correo, mi correo personal, irrojasp@gmail.com. Tengo un canal de YouTube que se llama Profe Isaías Rojas, a pesar que este último año lo tenía un poquito, las redes sociales le tenía un poco de lado porque estoy escribiendo unos libros que estoy terminando ahora, muy bien. He escrito este año que acaba de terminar, y estoy en el proceso de la publicación y todo eso, así que está un poco alejado, pero sí, estoy disponible sobre todo para dar charlas y este tipo de cosas que también son importantes de la difusión científica es extremadamente importante. isaíasrojas.cl. Así es.
sitio web, ahí usted contáctelo al profesor Isaías Rojas, tremendo académico. Isaías, un abrazo gigante. Estaremos en contacto en cualquier momento. Un agrado reencontrarnos contigo. Gracias por tu gentileza. Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao, hasta pronto. El profesor Isaías Rojas nos pone al día con toda esta información que hay sobre este asteroide. También no es uno, hay varios. Es un tema permanente, tal como ha señalado el profesor Rojas acá en el Twitter Café de Valparaíso FM.